Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Polifonía. Hoy estamos los tres que comenzamos. Teníamos ya varios episodios de no estar juntos. Luisfer y Diego de Guate, yo siempre de Italia. El tema de hoy es un tema polémico, importante en la actualidad. Y para arrancar yo quisiera decirles una frase. Obama ha deportado más personas que Trump. Luisfer, ¿qué pensás de eso? Hola, Wicho, Diego, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Eh, Mira, yo creo que es un tema complicado el tema de todo esto del tema migratorio. Nos tiene a todos con los pelos de punta aquí en Latinoamérica. Pero como vos bien decís, realmente sí es cierto que Obama deportó más que Trump, al menos comparándolo con el primer periodo de Trump. Ya veremos cómo va con este. Entiendo que igual los números no van tan altos. El costo para los Estados Unidos de estar deportando gente es altísimo, entonces eso un poco limita el, el tema de deportaciones, pero habrá que ver más allá de la narrativa, ver qué pasa en estos 3 años y pico que le quedan a esta administración. Diego, vos tenés una experiencia interesante con el tema de los migrantes. Tenés una empresa que se dedica al tema de remesas. Quisiera que nos contés sobre tu experiencia reciente. Acabas de estar en los Estados Unidos. ¿Qué estuviste haciendo allá? Y tal vez yo creo que sí vale la pena que nos contés sobre tu empresa, porque uno de los temas importantes para Guatemala, y ahí va otro dato, más o menos el 20% del PIB de Guatemala es conformado por remesas. Entonces es quizá el rubro más importante para la economía de Guatemala. ¿Qué implica eso? ¿Y cuáles son los retos que tienen los migrantes para enviar sus remesas? ¿Y qué es lo que vos estás trabajando pues, para ayudar a nuestros compatriotas que están allá? Nítido, nítido, qué bueno verlos, muchachos, estamos juntos después de un buen tiempo y, y pues mira, yo estoy en el mundo de las remesas por pura casualidad, porque de repente en una ocasión con mi cuñado nos metimos al mundo de la cripto y de ahí que nos estafaron, dijimos, bueno, pues miremos qué más se puede hacer acá y encontramos que es un mecanismo muy interesante para mover capitales entre países, porque en el mundo de la cripto no existen las fronteras. Todo es una red interconectada y el valor se encuentra o se almacena en el poder de la tecnología para poder asegurar de que son transacciones muy seguras. Derivado de eso, creamos una empresa que se llama Abunda. ¿Por qué se llama Abunda? Porque nosotros queremos promover abundancia con el flujo de remesas. Queremos evitar al máximo esta, este círculo de dependencia que se genera cuando un familiar solamente recibe las remesas y las consume sin pensar en el futuro, y queremos promover un cambio de mentalidad, pero al mismo tiempo hacer mucho más barato el costo de traer las remesas, porque el promedio de costo de las remesas actualmente es entre 5 y 10%, y realmente eso es elevadísimo cuando solamente estás mandando $200, $100 a tu familia, y se está yendo un gran porcentaje en el pago a intermediarios y es realmente ineficiente. Si pensamos cómo está la tecnología el día de hoy y que la tecnología nos puede permitir hacer pagos transfronterizos sin tantos intermediarios, apalancándonos del blockchain, de la tecnología de la cripto, y hacerlo mucho más seguro para las personas que principalmente en Estados Unidos no tienen, por decir, inclusión financiera, no son incluidos de manera financiera. Y bueno, ¿por qué me fui a los Estados Unidos? Porque realmente yo quiero ser un genuino colaborador de nuestros migrantes en su sueño de darle un mejor futuro a nuestros compatriotas en Guatemala. Y eso no se puede si uno no tiene digamos que la sensación de lo que es vivir en Estados Unidos en la forma en la que viven nuestros migrantes. Entonces fui a tener la experiencia lo más cercano posible de cómo vive una persona migrante, y realmente regresé con mucha sensibilidad, porque nuestros migrantes van a uno de los países más caros del mundo, quizás el país más caro del mundo, y ganan
son los que menos ganan de todo el sistema, porque son personas que están en la ilegalidad, no tienen condiciones laborales, no tienen derechos laborales, prácticamente es como una nueva esclavitud, siendo muy sinceros. Incluso no se les considera ciudadanos y eso es muy, muy penoso y muy, muy doloroso. Entonces es increíble ver cómo nuestros migrantes están en el país más caro del mundo, pero están ganando lo menos posible y aún así están mandando dinero a su país y son la fuente de más ingresos de todo nuestro país. 20% de nuestro PIB, mucho más que las exportaciones que tiene Guatemala en su totalidad. Entonces es un fenómeno extremadamente interesante y realmente yo veo mucho sacrificio de parte de nuestros migrantes porque ellos viven con lo mínimo y aún así logran darle un mejor futuro a su familia en nuestro país. A mí el tema de los migrantes, como mencioné, Diego, es un tema de mucha sensibilidad, sobre todo porque yo me considero migrante a pesar de que tengo la ciudadanía italiana, yo me considero migrante porque al final soy guatemalteco, pues tuve la ventaja de poder hacerlo legalmente, pero no dejo de ser un migrante. Y hay mucha tela de donde cortar, pero no me dejará mentir, Diego, la gente que migra, generalmente, en su mayoría es gente que va y quiere trabajar, no es gente que lo hace por hacer cosas malas, pues es gente chambeadora, gente que quiere un mejor futuro para su familia, gente que tiene muchas limitaciones en su país. Entonces, eh, es súper doloroso ver cómo ha caído la narrativa tan dura en contra de los migrantes, ¿no? Y quisiera dar un dato eh, que estuvimos hablando antes de estar grabando, pero es que en el 2023 el 19% de la fuerza laboral estadounidense eran latinoamericanos, o sea, el 19%. Y las estimaciones son que para el 2030 uno de cada cinco sea latino. Entonces, de lo que se puede ver es de que la realidad de los migrantes, tanto como para nuestros países como para Estados Unidos, que es el tema de hoy, ¿no? Es una realidad que está y que se tiene que manejar y lo están haciendo de una manera muy negativa, ¿no? La otra cosa es de que los migrantes que van a rubros que honestamente un norteamericano muy difícilmente va a cubrir, porque van sobre todo a agricultura, van sobre todo a construcción. Entonces, al final el ataque, no sé, lo encuentro muy injusto a nivel personal y está creciendo. O sea, la narrativa en contra de los migrantes está creciendo, se puede ver, ¿no? Hay muchos videos de mucho racismo, incluso de gente que está legalmente, ¿no? O sea, ya se está extendiendo también al sector que ha hecho las cosas bien y está legal y se está viendo, ¿no? Entonces, y no solo se está viendo en Estados Unidos, se está viendo en Europa, pero por dar unos datos, ¿no? Entonces, a raíz de esto yo considero que comienzan a existir problemas, ¿no? Porque ya está el racismo genera que haya mucha presión psicológica y no sé, es un tema muy complicado. Eh, Diego, no sé, Mm, antes mm. de Luis Fer, ¿tenés algo que comentar? Yo quería preguntar algo, Diego, pero me imagino que querés comentar algo. Tal vez antes que preguntes, mira, el racismo es algo real, es algo que definitivamente existe, pero jugando un poco de abogado del diablo, yo creo que la migración desordenada también es un problema serio de seguridad para Estados Unidos, para Europa, y lo hemos hablado en otros episodios más enfocados en Europa, ¿no? O sea, es cierto que el mundo desarrollado necesita migrantes, que las tasas de natalidad están cayendo, pero también es un problema cuando la migración se sale de control como se ha salido en los últimos 10 años. Y yo creo que también vale la pena decirlo, nadie trata peor a los guatemaltecos que el Estado de Guatemala. O sea, realmente el que peor trata a los guatemaltecos es aquí el propio gobierno. O sea, el hecho de que los guatemaltecos estén yendo, el mayor culpable es la falta de capacidad del Estado de dar ciertas condiciones para que la vida en Guatemala mejore. Hablemos de la inseguridad. Aquí en Ciudad de Guatemala hay como islas donde vos puedes vivir bien con policías privados, con seguridad, pero la gran mayoría de guatemaltecos viven expuestos a la inseguridad. Yo conozco un ejemplo, alguien, pues no cercano, pero conocí a alguien que
pues no quería migrar, como vos decís, Wicho, realmente no es que la mayoría de gente quiera migrar, irse de su casa, irse a un lugar donde no conocen, es lejos, y peor, peor aún si su familia, ¿no? Pero él, digamos, donde vivía, aquí en una parte, en un lugar aquí en Ciudad de Guatemala, quiso poner un negocio con su esposa, pusieron, no me acuerdo de qué era el negocio, y al poco tiempo los empezaron a extorsionar, tuvieron que cerrar el negocio. Eh, entonces realmente la gente aquí en Guatemala es muy trabajadora, es un país lleno de muchos emprendedores, pero es realmente complicado buscarte por tus propios medios, salir adelante si no tenés inseguridad. Lo hemos hablado en otros episodios, si la infraestructura no funciona, si los trámites burocráticos son complicados, si los impuestos son altos. Entonces, realmente yo creo que también hay que hacer un mea culpa y analizar qué estamos haciendo mal aquí para que la gente se tenga que ir. Claro, no es difícil llegar a los niveles salariales de Estados Unidos, eso posiblemente nunca vaya a pasar. Pero vos miras países sudamericanos donde realmente no hay tanto desarrollo y la migración, pues no, no al nivel de Estados Unidos, pero la migración no está tan disparada. Ahí está el ejemplo de Chile, ¿no? O sea, Chile es un país, un ejemplo para la región. Es el único país latinoamericano que está en el programa de excepción de visas. A ese nivel, pienso yo que debería Guatemala aspirar. ¿Qué tendríamos que cambiar en Guatemala para que sea un candidato para ser parte del programa de excepción de visas? Ese es casi que la mayor señal de desarrollo de un país, o no la mayor, pero una de las mayores señales. Pero bueno, no sé, Diego, ¿qué opinas? Wicho, te corté la pregunta, pero si querés todavía preguntar, yo ahí metí más carnita para analizar. Sí, no, yo lo que le quería preguntar a Diego, pero me pareció muy interesante lo que acabas de decir y muy cierto al final. Lo que le quería preguntar al Diego es de que él que estuvo ahorita al lado de los migrantes, ¿cuál es la percepción de esta población con todo lo que está sucediendo? Perfecto, perfecto. Pues tal vez dos, brindo primero una pequeña respuesta a lo que mencionaba Luis Feliz, luego lo que mencionas, Huicho. Fíjate que yo también, yo soy partícipe de que lo que debemos tener son políticas de migración regular, masivas, porque lo que hizo Trump fue en la Big Beautiful Bill, que fue una ley que pasó hace muy poco, que es un paquete de legislación, lo que hizo fue incrementar el presupuesto para el US Customs Border Patrol, que es la, digamos que la policía fronteriza. Yo pienso, mucha, la verdad es que con poner el muro y con aumentar la dificultad de que la gente vaya, simplemente va a ser más caro viajar, más caro que nuestros migrantes se vayan, pero van a encontrar la forma, eh, a como dé lugar, de estar allá. Pero también vi algo muy bonito cuando iba para los Estados Unidos y es que vi un grupo de tal vez unos 50 migrantes guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños, y entonces yo les pregunté, miren, ¿y qué están haciendo? Digamos, porque yo iba en modo exploratorio y me dicen, acabamos de ir a trabajar en la temporada del verano a plantaciones de cranberry a Atlanta. Em, y bueno, ya vamos de regreso, ¿verdad? Entonces, a mí eso me pareció fenomenal y creo que eso es lo que se debe promover, que haya una migración ordenada, pero masiva. Claro, el problema es que van a haber siempre desertores y van a decir, bueno, ya estoy acá, me voy, ¿verdad? Pero, claro, se deben ajustar ahí, se debe ajustar el sistema de incentivos para que pueda funcionar esto de la manera correcta. Esa es mi forma de pensar. Ahora bien, con lo que vos decías, Wicho, sí hay mucho temor, hay mucho miedo. em, y se percibe en las personas, incluso yo salí con unas personas que sí ya tenían sus papeles, que ya llevaban unos 15 años, con ellos me fui a quedar, em, y me decían, mira, pues que el centro comercial está vacío, hoy domingo. Y eso, ¿sabes por qué es? Es porque la gente no quiere salir. La gente se está guardando porque en cualquier momento puede aparecer eh, la famosa migra y no te anda preguntando si tienes papeles, si tienes permiso de trabajo, etcétera. Pero también otra cosa, digamos, sí es generalizado el temor, pero algo muy importante es que es mucho de comunicación.
lo que está haciendo Trump es comunicacional. Su estrategia no se ve en números y creo que vos ya lo decías, Wicho. Él no es que esté deportando masivamente, lo que está haciendo es que está haciendo bulla, está haciendo ruido cuando está deportando y que son unos policías que van encapuchados y que parecen hasta los que atrapan a los narcotraficantes, pues cuando son migrantes sin armas, sin capacidad de matarte, ¿verdad? Entonces, realmente esto solo atiende a una estrategia de comunicación, de marketing de algo que Trump es muy bueno, que es comunicando mensajes. Y lo que él está comunicando es, si ustedes están en mi país, nosotros los vamos a atrapar, porque ustedes no tienen que estar acá. Pero al mismo tiempo existe esta doble moral de, porque realmente sí necesitan a nuestros migrantes. Y también ustedes lo decían, la cantidad de latinos, hispanos que están trabajando allá es indispensable para que sigan funcionando actividades básicas de la industria de la agricultura. Y sin eso, los Estados Unidos no funciona igual. El hispano es el único que tiene la energía, la disposición y la gana para trabajar en actividades manuales que el estadounidense ya no está tomando. Entonces, realmente es mucho comunicacional lo que actualmente está ocurriendo en los Estados Unidos. Total, 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 Dieguini. Yo quisiera traer, si no les molesta, un tema, porque tratando de buscar una respuesta, ¿no? Que obviamente en este podcast no la vamos a encontrar, pero por lo menos la discutimos, una respuesta al por qué nace este ataque a los migrantes, ¿no? ¿Por qué Trump los puso como el enemigo número uno de los problemas estadounidenses? O sea, en Estados Unidos se crea un edificio, eso fue un migrante, ¿ah? O sea, ¿por qué todo lo que está mal en Estados Unidos tiene que ver con la migración? Y quisiera volver a un migrante en Harvard, precisamente, que es un politólogo, por así decirlo, un estudioso, ¿no? De apellido Roderick, que él tiene un trilema que está volviéndose un poco más famoso en estos tiempos, ¿no? Y él dice que la globalización genera que un país tenga que elegir entre tres como que cuestiones principales, ¿no? Porque está, o te abrís y sos una economía global, pero eso implica que tengas que reducir o tu soberanía o sacrificar un poco de tu democracia, ¿no? Entonces él pone como que estas tres cosas en un mismo plano, ¿no? La globalización económica, la soberanía y la democracia. Entonces él lo que trata de decir es de que cuando un país se abre mucho, tiene que sacrificar o soberanía o democracia. Y cuando un país sacrifica por la globalización económica, por así decirlo, como Corea del Norte, su soberanía sube, ¿no? Claro, Corea del Norte no tiene democracia, pero a lo que quiere llegar esto es de que él dice que cuando un país, que lo que está pasando ahora con la democracia y con la globalización, que se están abriendo mucho, ¿no? Es de que esto te genera problemas porque te afecta internamente, ¿no? Porque como Estados Unidos estaba tan abierto, estaba sacrificando hasta cierto punto, que es lo que le está pasando a Europa, democracia, por así decirlo, y hasta cierto punto su soberanía. Y eso donde cae principalmente es en la clase media estadounidense, ¿no? Explica él, porque obviamente son los que más sufren en este sentido, ¿no? Entonces, lo que está pasando, considero yo, y que dice también este Roderick, es de que Trump está sacrificando mucho más la economía global para recuperar la soberanía y hasta cierto punto la democracia, ¿no? De su pueblo. Y lo podemos ver con el tema de los aranceles, ¿no? Que fue un tema muy caliente, que ya hubo retrocesos y están en negociaciones, pero esto pudiera ser una del por qué está el ataque hacia los migrantes, ¿no? Entonces les dejo esto en la mesa para ver qué piensan, qué consideran de este Roderick, Luisfer, Diego. Mira, yo creo que mucho ha sido un tema muy mediático. eh, en los últimos años, mayormente, bueno, no mayormente, pero millones de venezolanos que se han ido a Estados Unidos y lamentablemente algunos, no solo venezolanos, sino latinos en general, son sujetos de titulares que cometen algún crimen o algo y siempre cuando lo hace un migrante va a sonar mucho más que cuando lo hace alguien de Estados Unidos. Yo creo que otro tema sobre la migración que hay que abordar es el problema que le causa a Estados Unidos tener en, aquí en América Latina regímenes contrarios
y que apoyan abiertamente la migración irregular o ilegal, como le queramos llamar. Y ahí un par de anécdotas. Eh, Hace un par de años venía en un vuelo de Madrid a Guate y el vuelo venía llenísimo de senegaleses. Yo logré ver el pasaporte que tenían, así medio chuteando los tickets, cuál era su destino final, era Managua. Entonces ahí es un tema interesante ver es cómo se facilita esa migración irregular en esos regímenes. Está Venezuela también lo hace. Y así como digamos para desestabilizar a Estados Unidos, eh, facilitan esa migración, entonces es un problema, pues como decía, serio para la seguridad nacional de Estados Unidos tener esa migración desordenada. Em, yo no sé, yo creo que al final también Estados Unidos, entre comillas, tiene la suerte de que los migrantes que llegan de Latinoamérica no son culturalmente tan distintos a Estados Unidos. De hecho, los latinos son más conservadores en muchos casos que los propios gringos. Entonces yo creo que eso de cierta forma tiene una ventaja también para Estados Unidos, tener migrantes que comparten ciertos valores, religión, por ejemplo. Eh, Europa tiene la complicación que le llegan migrantes que no son compatibles con la cultura occidental. Eh, el Islam realmente no es, tienen otros valores completamente. Entonces, al menos Estados Unidos tiene esa suerte de que los latinos comparten ciertos valores culturales con ellos. Eh, pero no sé, Diego, yo creo que, digamos, tal vez antes de señalar un poco qué hace Estados Unidos, qué hace Europa, yo creo que vale la pena cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros acá para mejorar la vida en nuestros países. Em, yo lo veo un poco así, es un tema muy, muy complejo con muchas causas. Creo que Estados Unidos también, siendo la mayor economía del mundo y hablando del tema arancelario, pues debería un poco facilitar el tema comercial eh, con América Latina, ¿no? Al final pues es su región más cercana, se habla mucho del nearshoring o del friendshoring también. Eh, la migración no va a parar mientras América Latina siga teniendo los estándares de desarrollo en la seguridad que tenemos aquí. Eso va a seguir. Entonces, bueno, yo creo que sería interesante tener alguna especie de plan Marshall o algo similar para Latinoamérica para desarrollar industrias, inversiones, que sea una región segura. Claro, es muy fácil decirlo aquí nosotros sentados, no todo lo que habría que hacer. Yo creo que no es que sea una receta mágica y no es fácil implementarlo y costaría miles de millones de dólares, pero bueno, por algo hay que empezar. Total. Total. Y fíjate que ahí con lo que mencionas, ahí es en donde están estas, digamos que desalineaciones en la visión estratégica que tiene el gobierno de Trump. Porque por un lado te dice, ya no quiero más migrantes y los voy a echar. Pero por otro lado, está también con sus políticas arancelarias complicando el entorno económico global. Incluso de Guatemala, 100%. Todos nuestros exportadores actualmente están viendo, bueno, ¿cuánto nos va a subir los impuestos si no teníamos un tratado de libre comercio? Ahora va a ser más caro, nos va a costar competir más. En esta política arancelaria, de repente van a salir algunos que van a estar mejor que nosotros y nosotros vamos a estar mejor en algunos puntos. Pero todo esto lo que produce es falta de certeza en el largo plazo y desincentiva la inversión extranjera en países como el nuestro. Y bien sabemos nosotros que para que hayan oportunidades acá, lo que necesitamos es inversión. Necesitamos empresas que vengan a poner sus capacidades y que vengan a generar empleos. Si no, los empleos se van a generar en los Estados Unidos a través de la migración. Entonces, ahí es en donde se pone compleja la cosa, porque la política económica de Trump es altamente proteccionista, pero también, bueno, aparte de ir a hacer esta experiencia de nuestros migrantes, también fui a unos seminarios de economía y un profesor de la Universidad de Illinois decía, vean ustedes, realmente lo que representan los aranceles para el fisco estadounidense no es ni siquiera el 5%, no es relevante.
Entonces, ¿para qué ponerse a pelear con aranceles, a generar todo un desorden de información si realmente con eso no vamos a cubrir nada de nuestro déficit de impuestos, de nuestro déficit de ingresos versus los gastos que tenemos? Entonces, realmente yo sí creo que hay un gran problema, hay un gran problema. Probablemente sea una política de defensa, de nacionalismo que tiene Donald Trump, pero más allá, esto también lo decía este profesor, realmente aquí lo que sucede es que él es un empresario por excelencia. Y como empresario encontró que siendo la cabeza política de un país, podía estar por sobre todos los demás empresarios y hacer negocios a partir de sus decisiones. Y esto lo vemos mucho con por ejemplo, la teoría del public choice, en donde hay negociaciones de carácter político-económico, hay intereses y también hay esto que se llama rent seeking. Realmente yo personalmente creo que la política de Donald Trump en términos económicos es una política de rent seeking, porque no es comprensible, no es compatible con ningún manual de desarrollo, no es compatible con los principios liberales de libre mercado de los Estados Unidos y tampoco es beneficioso para la competencia que tiene China con los Estados Unidos. Porque lo único que está haciendo Estados Unidos es haciéndole más cara la vida a su población y no van a poder ni siquiera competir con la fuerza que trae China y con el impulso que traen ellos, porque ellos sí están logrando hacer muy buenos negocios de libre mercado, con principios de libre mercado, a pesar de que son un socialismo. No sé, qué piensan un poquito al respecto, muchachos? Ninguna duda. O sea, al final yo como importador o con experiencia en importación, lo que haría como pequeño empresario es cargarle a mi producto final el costo extra. Porque sé que en 8 años no va a existir una empresa que vaya y diga, ok, sí, ok, nos apoya el gobierno, pongamos una maquila y así los americanos van a tener trabajo y vamos a sustituir toda la ropa que llega desde Guato. No, es imposible, o sea, y Trump no va, o sea, no va a pasar otro gobierno seguramente, no van a seguir con esta política, entonces estoy totalmente de acuerdo que es a beneficio propio, porque al final lo que está haciendo es encarecer productos y eso es todo, pues, porque eso es lo que está pasando al final. Entonces, súper de acuerdo con eso, o sea, es un gran comerciante, hay que decirlo, porque es un gran comerciante, seguramente está ganando mucha plata junto con sus aliados, pero está causando polémica que al final a largo plazo nos afecta a todos, ¿no? Y yo quiero decir algo respecto a la migración, que es que al final sí estoy de acuerdo que Guate tiene un gran papel y es el mayor culpable con que existen los migrantes, pero yo considero que la migración es un fenómeno que no se va a detener por la globalización. O sea, aunque la persona tenga las mismas oportunidades en su país, muy probablemente quiera salir a buscar otra cosa porque se está viendo, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando en trabajos que le permiten movilizarse, ¿no? Y va de país en país porque eso es lo que llama la atención ahora, ¿no? Y el que tiene la oportunidad lo hace y lo aprovecha. Entonces, no sé, o sea, yo siento que el discurso este, como vos decís, es a beneficio propio y la migración es un fenómeno que va a existir y lo que está haciendo es una tontería, honestamente. O sea, estoy de acuerdo que hay que controlarla, estoy de acuerdo que hay que tratar con todas las medidas posibles, generar que la decisión de irse no sea obligada, sino que sea por decisión propia, pero es algo que va a existir y que al final a Estados Unidos le conviene. O sea, por dar otro dato random, eh, la persona latina en Estados Unidos es la que menos usufructa el sistema de salud. A pesar de sus pocos recursos, son las personas más saludables por muchas razones, ¿no? Por cultura, etcétera, por cómo se alimentan. Pero es ilógico que quiera atacar a la población que al Estado le convendría hacer legal, porque los impuestos tendrían mayor beneficio, ¿no? Si lo miras como empresario, son los que más te darían contributo y los que menos te gastarían porque no se enferman, son conservadores, son chambeadores, o sea, hablando de la población migrante legal que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, absolutamente de acuerdo. Un gran comerciante, Trump. Luis Fer, ¿qué te hace pensar? ¿Qué experiencia has tenido Mira, con las exportaciones? yo creo que eh, lo que haga Estados Unidos no lo podemos controlar.
es el país más poderoso del mundo. Si nos quieren poner un arancel del 1000%, lo van a hacer y Guatemala no puede hacer nada. Somos un país así, sin poder de negociación, esa es la realidad. ¿Qué sí es responsabilidad nuestra? Que los puertos estén colapsados y no funcionen. Tener un aeropuerto internacional mal administrado. Que de aquí a la antigua Guatemala te hagas 3 horas por el tráfico. eh, que las pandillas tengan tomadas casi todo el país a base de extorsiones. Entonces, lo que haga Estados Unidos, pues sí nos afecta, obviamente. Es nuestro mayor socio comercial, el mayor mercado de consumo del mundo, el destino de nuestras exportaciones, pero no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es lo que pase aquí y lo que miras es una incapacidad completa del gobierno para cambiar las cosas. O sea, no se ve, y no solo de este gobierno, sino de gobiernos de toda la vida, no se ve una agenda de desarrollo económica eh, coherente, que funcione, que realmente cambie las condiciones del país. Em, y en temas migratorios lo miras también, digamos, países vecinos, para no nos comparemos con los europeos, con países que son más desarrollados. Países vecinos como El Salvador y Costa Rica realmente, recientemente fueron admitidos en el programa de Global Entry, que es un programa que tiene CBP, que es la aduana americana, que facilita la entrada migratoria. Si vos miras en las filas de ingreso a Estados Unidos, hay una fila que es Global Entry. Ahí es porque te hacen un prechequeo de seguridad, hay varias cosas que tenés que cumplir para ser parte de ese programa, pero no ciudadanos de cualquier país pueden aplicar. Y ese es diferente al ESTA, que es el programa de excepción de visa. Vos puedes tener esta y no tener Global Entry. Entonces, ahí se ve realmente que países vecinos, nuevamente como El Salvador y Costa Rica, tienen una agenda de política exterior que facilita los trámites migratorios eh, pues, para entrar a Estados Unidos. Algo que, pues, no sé si mucha gente tiene en el radar el programa Global Entry, pero es interesante ver que El Salvador y Costa Rica lo logró. Creo que muestra que tienen una agenda definida, que quieren lograr, pues, mejores condiciones de acceso migratorio para sus ciudadanos. Em, Al final, todo este tema es bien complejo, pero yo creo que mucha responsabilidad nuestra, la verdad. Estamos Sí, en un panorama complejo internacional en la cual realmente nos deberíamos enfocar, pienso yo, en lo que podemos mejorar nosotros, porque lo que pase afuera, Guatemala no tiene una incidencia mínima. pero aparte también te digo, El Salvador con Nayib Bukele por lo menos se ponen un poquito a intentar negociar con Donald Trump y les salen más de algunas cositas, fíjate vos. Pero nuestro gobierno, y que les dicen, sí, tienen que recibir a más migrantes de manera temporal. Hace poquito, Bernardo Arevalo estaba considerando convertir el mejor parque que tenemos de recreación, el Parque Eric Barrondo, en un centro para recibir migrantes, que no son migrantes nuestros, son migrantes de toda la región hispana. Su política migratoria, su política de negociación con los Estados Unidos es simplemente decirle sí a todo. Y de esa manera es demostrar que no querés a tu gente, que no le tenés ningún respeto a tu gente, a la dignidad de tu gente. Porque realmente que los Estados Unidos sea mucho más poderoso que nosotros no quiere decir que nosotros tengamos nuestra soberanía y que podamos tomar nuestras propias decisiones como país. Pero realmente nuestro gobierno tiene tan poca relevancia y tan pocos valores y tan poca fuerza, que realmente dicen sí a todo. Y así ellos, Estados Unidos, va a hacer lo que quiera con nosotros. Nos va a poner aranceles, nos va a traer a todos los migrantes que hayan en los Estados Unidos, todo. Entonces, realmente, en el nivel de negociación que tiene nuestro país a nivel de política exterior, estamos muy mal. Dejamos mucho que desear.
Absolutamente. Y habla, o sea, la otra cosa es también la falta de un plan de Estado. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? O sea, las remodelaciones del aeropuerto, por tomar el ejemplo más básico, o sea, el aeropuerto lo han remodelado todos los gobiernos que han pasado. Todos lo mencionan, todos van y hacen el show mediático, todos. Pero vos vas al aeropuerto y sigue siendo el mismo aeropuerto de hace 15 años. O sea, hace una pasadita de pintura y ahí estuvo. Y el aeropuerto es el ejemplo claro de lo que sucede con toda la infraestructura y todos los planes del gobierno. Es solo una acción mediática para quedar bien con la gente que eligió al que quedó en ese momento. No hay un plan de Estado y se puede ver desde los partidos políticos, o sea, el Congreso y la creación de los partidos políticos es no sé, o sea, yo estoy seguro, no tengo números, pero la cantidad de partidos políticos que se crean y se cierran en Guatemala es altísima comparada con muchos países del mundo. O sea, no hay una continuidad ni siquiera de la base de donde sale la clase política, ¿no? Que son los partidos políticos. O sea, no hay o hay muy pocos partidos políticos que tienen clara la idea de lo que quieren y le dan continuidad, ¿no? O sea, el cambio que damos del espectro ideológico, podemos decirle, es súper alto y el seguimiento que le dan a lo que dejó el anterior es nulo, o sea, es nulo. Yo no he escuchado una política o un discurso de Arévalo donde diga, no, es que estamos siguiendo con el buen plan de gobierno porque más de algo bueno pues, se puede crear en ese momento que los otros, aunque no sean de la misma ideología, puedan proseguir, ¿no? Entonces, tiene, como dice Luis, pues, somos los mayores culpables y gran parte, considero yo, de la poca continuidad en los planes, ¿no? Y eso es, la gran consecuencia de eso es que no podamos tener una posición clara frente a Estados Unidos o frente a quien sea, ¿no? Porque si tuviéramos un plan de Estado donde nos definamos, ok, como lo que está haciendo Nayib Bukele, ¿no? Que lo que pasa es de que él está y va a estar ahora indefinidamente, ¿no? Ahora legalmente. Entonces, lo que pasa ahí es de que él tiene claro lo que quiere y al tener claro lo que querés, tus decisiones van con un objetivo, ¿no? Pero Guatemala, ¿qué tiene claro? O sea, lo que hacemos es agarrar los objetivos de la ONU, ¿cómo es que se llaman? Se me fue el nombre, que Luis Fer está bastante familiarizado con eso. Los ¿Cuál? SDGs, Ah, los Objetivos de Desarrollo Desarrollo Sostenible. Sostenible. Pues sí, y lo que hacen, vos mirás el plan del gobierno y es una copia, o sea, literalmente somos tan gachos que copiamos y calcamos eso para medio establecer políticas, que obviamente estoy criticando fuertemente lo que hace Guate, pero hay que hacerlo, ¿no? Para despertar. Claro, hay cosas que seguramente hacen bien, pocas, pero seguramente hay, pero no sé, o sea, ¿qué pensás, Luis, de esto que Yo, estás familiarizado con estos yo no temas? soy tan, irónicamente, porque lo he dicho en otros episodios, que vivo como en un estado permanente de inconformidad cuando regreso a Guatemala y me frustran muchas cosas acá, pero al menos hoy no me siento tan negativo con Guatemala. Están hablando de El Salvador, en mi opinión, yo no comparto para nada el modelo que están implementando en El Salvador. Puede ser, seguramente el tema de la inseguridad lo resolvió Bukele, pero el tema económico no despega. La economía salvadoreña es un país caro para operar, es un mercado más pequeño que el de Guatemala, entonces realmente el modelo de El Salvador no lo veo como algo a copiar. Em, Guatemala tiene todo, y es lo que siempre se dice, tiene todo para desarrollarse, o sea, es un país con salida a los dos océanos, un país relativamente pequeño, tenemos lugares espectaculares para promover el turismo, tenemos una moneda estable, un mercado relativamente grande, el mayor mercado centroamericano, casi 20 millones de habitantes, un mercado parecido al de un país como Chile, por ejemplo. Eh, Siento que Guatemala no está tan mal en comparación a sus vecinos, al menos en términos económicos. Lo que necesita Guatemala son muchas cosas, pero en mi opinión, algo que haría que Guatemala mejore considerablemente es mejorar el tema de infraestructura. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas del país. ¿Cómo lo puede resolver? Yo creo que impulsando el tema de alianzas público-privadas. El Estado o el gobierno no debería tener a su cargo las carreteras, los puertos y los aeropuertos. Yo soy fiel creyente que esa infraestructura debe ser administrada por privados. O sea, el sector privado es mucho mejor administrando y el Estado debería tener más un rol fiscalizador. Si querés disminuir la corrupción, es
ilógico darle más dinero al gobierno. Eso es, o sea, es pura casaca, pues si vos lo que querés es bajar la corrupción, no le des más recursos al gobierno porque va a aumentar la corrupción. Lo que tenés que hacer es quitarle el control al gobierno de esas fuentes de corrupción. Y el Ministerio de Infraestructura es la mayor, posiblemente la mayor fuente de corrupción en todos los gobiernos. Entonces yo creo que ese es un tema importante y el otro es el tema de la inseguridad. Yo no creo que lo que hay que hacer es agarrar a todo el mundo y meterlos a la cárcel porque eso no es algo sostenible. Lo que tenés que hacer es mejorar las condiciones de vida de los habitantes. O sea, es como atacar la raíz de la inseguridad, que son las faltas de oportunidades, la falta de educación y muchísimas razones, ¿no? Entonces yo creo que pues Guatemala está no en una posición tan mala, o sea, todavía seguimos al menos con un gobierno democrático donde nos podemos expresar, donde puedes incidir. Em, Tenés una economía estable donde puedes planificar. Yo tengo mucho la experiencia y les he contado con Argentina. Em, Sigo mucho las noticias de Argentina porque tengo colegas del trabajo que están allá. Y bueno, ahora con mi ley ha mejorado mucho, pero Argentina, por ejemplo, está en una posición económica difícilmente salís de ahí. O sea, Guatemala no está en una situación así de complicada. La deuda pública todavía es relativamente baja. La inflación la tenés controlada. Entonces creo que Guatemala tiene, para ser un poco más constructivo en este episodio, está en una posición relativamente buena para mejorar. Eh, lo que pasa es que se ve una falta completa de voluntad de la clase política que llegan al gobierno tras gobierno, llegan y lo único que les interesa es enriquecerse. No se ve realmente un interés de la clase política de mejorar las condiciones de vida del país. Y yo creo que eso es lo que nos va a costar posiblemente en las próximas elecciones o en esta o en alguna elección, es que llegue un líder populista donde salga con un montón de casacas de cómo va a resolver todo como pasó en El Salvador, como ha pasado en Venezuela. Eso es el riesgo al cual yo creo que Guatemala está expuesto, que llegue una figura carismática ofreciendo arreglar todos esos problemas que no han arreglado los gobiernos anteriores y ahí sí ya nos fregamos. Luisfer, perdón, Diego, pero Luisfer, me ha parecido uno de los mejores comentarios que has hecho, constructivo, porque de los tres creo que sos el que más le da duro a Guate, pero viéndolo desde un punto de vista romántico, si por algo estamos aquí nosotros tres, es porque creemos en Guate, creemos en su gente, creemos porque somos parte de Guate y sabemos lo que puede llegar a ser, ¿no? O sea, si estamos aquí hablando ad honorem y discutiendo cosas, es porque queremos ser parte de la sociedad civil que impulsa los cambios, porque al final de donde nace todo es de la sociedad civil, o sea, de ahí salen los políticos, de ahí sale la gente chambeadora, de ahí sale todo, o sea, del pueblo de Guate sale todo, literalmente. Entonces estoy súper contento con tu comentario y quiero agregar de que creemos ciegamente en la capacidad de Guate y vamos a seguir aquí platicando y discutiendo hasta que cambie, hasta que sea Sí, una buena democracia que continúe con su muy buena economía. Y digo, yo sé que vos compartís mucho el aspecto romántico de lo que estoy diciendo y sé que tenés algo Sí, que sí, decir, sí, así que sí. te dejo. tal vez antes de darle la palabra a Diego, que Diego es bueno hablando, me recordé algo que vos nos dijiste, Huicho, que vos te viniste de Nicaragua para acá. Y pensarías tal vez que tenías todo para desarrollarte acá, pero parte de lo que desesperó a Gaby es el tráfico. O sea, parece algo tonto, pero, y nuevamente, regresemos a la infraestructura. O sea, mientras vos tengas una ciudad donde la gente se levanta a las 3 de la mañana para salir a las 4, empezar a trabajar, regresar a las 9 de la mañana, díganme quién quiere vivir así. O sea, es un país donde no se ofrecen buenas condiciones de vida y eso está relacionado íntimamente con el tema de infraestructura. O sea, aquí es la ciudad más grande de Centroamérica, no puede ser posible que Ciudad de Panamá, Santo Domingo, la Dominicana tenga un metro y aquí no lo tengamos. Y este gobierno lo ofreció y no lo van a hacer, seguro no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el Estado es malísimo haciendo, o sea, administrando, impulsando proyectos de infraestructura, tiene que aliarse con el sector privado. Entonces, el sector privado
es parte fundamental del desarrollo de un país. No, no puedes tener gobiernos que se van contra el sector privado, sino que tienen que tomar al sector privado como un aliado. Perdón, Diego, ahí dale. Total. No, 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 de acuerdísimo con vos y tal vez también resaltando un poquito lo que decía Wicho, yo creo que nosotros como guatemaltecos tenemos muchos principios que nos dan una gran ventaja porque, a ver, la persona trabajadora es bien vista. Realmente no, el trabajar para nuestra cultura es un orgullo. Somos orgullosamente trabajadores. Otra cosa es que le hacemos ganas a todo. Yo creo que eso es lo que también de cierta manera nos jode un poquito porque nos aguantamos el tráfico, nos aguantamos que no tengamos buen transporte público. Le hacemos ganas a levantarnos a las 3 de la mañana. Le hacemos ganas. Cuando en otras culturas la gente es poco tolerante. Los franceses son poco tolerantes. Y, no me vas a dar un metro. Me cuesta mucho llegar. Me voy a huelguear y estoy en huelga una semana entera hasta que mires qué haces para resolverme el estado. Entonces, pero aún así es una ventaja para nosotros porque no nos hacemos para atrás. Tercero, ya estamos bastante acostumbrados a la democracia y a la libertad que nos otorga la democracia. ¿Por qué nosotros estamos hablando aquí clarito? Pues no le tenemos miedo a que nos violen nuestros derechos de libertad de expresión o que nos vayan a meter a la cárcel como está pasando en El Salvador. Entonces, realmente estamos ya muy bien acostumbrados a un régimen democrático que aunque no funciona de la manera en que lo querramos, lo respetamos. Digamos, existe mucho respeto a nuestro régimen democrático. Y eso es algo que es de aplaudir de nuestro país. Y principalmente, tal vez lo otro que diría es que nosotros hemos encontrado soluciones alternativas a la falta de presencia de nuestro Estado. A nuestros amigos que les gusta decir que el sector privado es lo peor que existe en el mundo, déjenme decirle, amiguitos, que lo que más hemos hecho nosotros como guatemaltecos es recurrir al sector privado para resolver problemas de seguridad, problemas de salud, problemas de educación. Todo está privatizado gracias a que nuestro Estado no funciona bien. Y nosotros seguimos trabajando. Entonces, creo que somos, para resumir, somos una población que a todo le hace frente. Y esa es una gran ventaja. Pero realmente necesitamos que estructuralmente nuestro país, nuestro Estado, sea funcional y nos brinde las oportunidades para que no tengamos que estar viendo la migración como la única fuente de ingresos o la más importante de nuestro país. Mira, Diego, yo estaba sonriendo con lo que decías porque me pasó una vez que estaba hablando con una diplomática, no voy a decir de qué país para no exponerla, pero me decía, yo siento que ustedes los guatemaltecos son demasiado pacientes. O sea, si en mi país tuviéramos el tráfico que ustedes tienen, ya hubiéramos quemado a la municipalidad o a quien fueran los culpables. Siento que sí nos afecta esa capacidad de aguantar tanto. O sea, tiene sus beneficios, claro, porque te sobrepones a las situaciones adversas, pero siento que los guatemaltecos sí aguantamos demasiado la incapacidad del gobierno. O sea, aguantamos mucho, realmente. En cualquier otro país, como vos lo decís, ahí en Italia, a la primera que hacen que no les gusta, ya quemaron algo, pues. Entonces, creo que es importante que los guatemaltecos demandemos más de nuestros gobernantes. Eh, y eso es lo que estamos haciendo en este espacio, ¿no? O sea, exponer, plantear soluciones. eh, claro, como lo digo nuevamente, es bien fácil un domingo en la mañana aquí sentados todos tranquilitos, a hablar y decir lo que se debería hacer. Eh, Creo que parte de eso también es buscar involucrarse y tal vez no necesariamente en el gobierno, ¿verdad? Pero buscar poner tu granito de arena para que el país salga adelante y que lo que haga Estados Unidos nos afecte, pero pues no de muerte al menos. To- Totalmente. Bueno, señores, viendo aquí un poquito el reloj, creo que ya es el momento para entrar a las últimas preguntas, a los últimos mensajes de conclusión. No sé si, Wichin, quisieras ahí concluir alguito, Luisfer, eh, para ahí también ya ir finalizando nuestro episodio.
una conclusión o lo que me llevo de este episodio, por decirlo así, sería que uno, me siento hoy más que nunca orgulloso de ser migrante latino y sobre todo chapín. Eh, no creo que la migración se vaya a detener. Sí creo que hay mucho que hacer, tanto a nivel interno como a nivel del país que recepciona. Deberían de ponerse un poquito más de acuerdo, pero sí creo, y lo digo fuertemente, creo mucho en Guate y creo que la sociedad debería despertarse más. Deberíamos de exigir un poquito más, deberíamos de movernos en este sentido y no es necesario criticar en Facebook, ¿verdad? O sea, simplemente siendo buenos ciudadanos y cooperando con nuestro entorno, poco a poco vamos a ir contribuyendo más, desde tirar la basura en su lugar, desde ceder un poco en el tráfico, que contraproducentemente, o sea, no dar vía genera más tráfico. Entonces, desde ahí, desde tratar de tener más civilidad, no sé si se acuerdan de esa palabra en la U que vimos con el profesor Cox, desde ser mejores ciudadanos y contribuir un poquito más a nuestro entorno, desde ahí ya estamos colaborando. No nos dejemos, discutamos, conversemos, seamos buenos ciudadanos, que poco a poco vamos a cambiar Guate. Yo como comentario final, un poco para envolver todo lo que hablamos, creo que en Guatemala tenemos que hacernos cargo de nuestro destino. O sea, es como Jordan Peterson que lo dice un poco a nivel personal en sus libros. O sea, en vez de estar culpando al mundo por lo que te está pasando, que un poco lo hacemos a nivel personal, ¿no? Que, bueno, que el trabajo, que no sé qué, que el gobierno, que no sé cuánto. Bueno, asimismo yo creo que como guatemaltecos debemos hacernos cargo de resolver nuestros propios problemas antes de señalar cómo nos están tratando en otros lados. Em, y siento que también esa satanización que se ha hecho del sector privado es un completo error y es algo que se ve no solo en Guatemala, sino a nivel latinoamericano. Eh, Creo que hay que pues, ver al sector privado como un aliado realmente del desarrollo. Es quien produce, el gobierno no produce nada, el gobierno solo cobra impuestos, los administra mal la mayoría del tiempo. Entonces, creo que pues hay que dejar esa satanización del sector privado de un lado, realmente. Y en Guatemala se puede ver perfectamente, las cosas que funcionan bien son privadas y no es casualidad, ¿verdad? Entonces, y bueno, Diego, yo no sé, hablamos de tu empresa para cerrar un poco. ¿Qué futuro mirás vos al tema migratorio, al tema de las remesas? No sé al final qué quedó el tema de impuestos a las remesas en Estados Unidos. ¿Qué miras vos como soluciones necesarias para nuestros migrantes que, como Huicho decía, no va a dejar de haber migración? O sea, hay millones de guatemaltecos fuera, no es que van a regresar todos. Entonces, lo que hay que ofrecer es mejores condiciones para los migrantes y eso incluye la forma en la que mandan sus remesas. Parece un poco anuncio, pero creo que está interesante. Total, mira, mi visión es fomentar lo más posible la agencia financiera. ¿Qué es la agencia financiera? Es la capacidad de una persona de poder tomar unas decisiones que le permitan tener capacidad de acción. Yo quiero fomentar eso a todos y cada uno de nuestros clientes, porque la solución a la migración es oportunidades acá. Y si la migración o las remesas están siendo una fuente de ingreso constante para una persona en Guatemala, bueno, tenemos que aprovechar un poquito de ese dinero, un poquito de ese dinero para tener una mentalidad de inversionistas, de empresarios y poner nuestro negocito, hacer nuestra inversión, tener diferentes, diversificar nuestras fuentes de ingreso y no solamente quedarnos con la remesa. Cuando una familia, cuando dos familias, tres familias, muchas familias de mis clientes ya no solo dependan de los ingresos de sus familiares en los Estados Unidos, yo me voy a sentir satisfecho y realizado en mi objetivo, pero también que puedan recibir más dinero acá. Entonces, yo veo que la solución a nuestra migración son oportunidades acá, como lo platicábamos. Tengo fe, tengo fe en que eso pueda ocurrir, eh, pues, en lo venidero. Y bueno, no, muchas gracias por esta conversación, muchachos. ¿No? También muy contento, muy buena conversación, considero yo. Bueno, Huicho, Diego, gusto de verlos. Como siempre, a los que nos escuchan, gracias por escucharnos. A los que no están suscritos, que se suscriban, que compartan, que nos den like. Apóyennos porque hay talento, solo falta apoyarlo.
Viva Guate. ¡Viva Guate! Gracias. Chao. Adiós.